nos apena esta situación. De manera muy breve, para no restar tiempo al desarrollo del taller, comentarles que está con nosotros los doctores, la doctora Gisela Estrada Becerril y el doctor Jesús Vargas Miranda, dos académicos que en el Estado de México pues se han venido constituyendo en baluartes y sobre todo bases de la formación de nuestros docentes en las escuelas normales del Estado de México, tanto en el ambiente de escuelas normales como tal, y desde el ambiente de lo que es la formación continua, como es los centros de maestros, en específico del Centro de Maestros de Tonático. Les comentaba, un centro de maestros que ha venido colaborando con nosotros de manera sistemática y que pues sus aportaciones siempre son de un alto valor, tanto a nuestras reflexiones como a nuestros propios fundamentos de nuestros procesos académicos que de manera cotidiana estamos atendiendo. Quiero dar pauta a que podamos vivenciar un poco la trayectoria académica de nuestros talleristas de esta ocasión. Adelante, doctora Moni, si nos apoyas con las trayectorias. Creo que no se escucha. No. Doctora Gisela Becerril, doctora en Educación, actualmente es titular del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Pues bien, esta es la trayectoria de nuestros conductores de taller en esta ocasión, dos conductores de lujo. Así es de que, pues, doctora Gisela, doctor Jesús, pues un abrazo de bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en este momento, pues cedo el espacio a ustedes para que demos inicio a este taller. Cedo el micrófono, adelante. Gracias. Buenas tardes, gracias. Agradecemos a la Dirección de Fortalecimiento Profesional, a su directora, así como pues, a nuestros amigos entrañables, a la doctora Moni, al doctor Carlos, por esta deferencia que tienen para unos servidores. Es una gran distinción estar en este banquete, en esta fiesta titulada Congreso Estatal de Fortalecimiento y bueno, específicamente en este taller, práctica educativa hacia una pedagogía nuestra que queremos compartirles. Esperemos que les convoque, que les provoque y que nos ayude a seguir dialogando, a seguir imaginando la escuela que queremos en este siglo XXI. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy la doctora Gisela Becerril. Es un gusto estar hoy aquí en este taller, en los festejos del normalismo en el Estado de México. Agradezco mucho la asistencia
de maestros de las escuelas normales y de estudiantes que el día de hoy nos acompañan. Vamos a dar inicio con el taller del día de hoy, que se llama Práctica Educativa hacia una pedagogía nuestra. El arte de hacer germinar las semillas que se desarrollan, no por incubación, sino cuando se estimulan con oportunas experiencias suficientemente variadas y ricas y sentidas, siempre como nuevas, incluso por quien enseña. Juan Amos Comenio. La agenda que desarrollaremos esta tarde en este micro taller atiende a los siguientes puntos. Presentación y reconocimiento. 2, bienvenida. 3, planteamiento de qué va este taller. 4, cómo estamos pensando la práctica. Si la práctica requiere ser pensada desde la propia práctica. 6, las lecciones del confinamiento hacia una pedagogía nuestra. 7, evaluación del taller. ¿Qué se lleva? Muchas gracias. Bueno, pues hemos asistido en esta experiencia que vivimos en el confinamiento por la pandemia a una idea que queremos incorporar de manera interesante, fuerte, de inicio en este taller, considerando ese planteamiento de Hargreaves y de Michel Fulan, en razón de la propuesta que tienen en un texto bellísimo que se publica en la Biblioteca para la Actualización del Maestro por allá a inicios del siglo XXI, titulada La escuela que queremos. Señala en ese texto, tanto Fulan como profesores, somos personas. Y en ese sentido, les quiero invitar atentamente para que participen con nosotros, dándonos la bienvenida en este reconocimiento de quiénes somos los que estamos aquí presentes, ¿verdad? ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son las emociones que hoy nos tienen en este inicio de este taller, como lo decía la doctora Gisela, en estos magnos festejos de nuestro normalismo mexiquense? Muchas gracias. Voy a solicitar en el cel sí puedo entrar, pero en la compu les voy a solicitar atentamente. Ya lo hice, ya incluso lo pasé de Sí. WhatsApp a la compu y me sigue pidiendo claves. En cambio las otras sí entran. Tiene abierto su micrófono el doctor Carlos. Bueno, les voy a solicitar atentamente, si son tan amables, con su teléfono, con su dispositivo, escanear el código QR que aparece ahorita en la proyección, y a quienes por alguna razón, circunstancia, motivo, se les dificulta hacer ese escaneo a través del dispositivo del teléfono, en este momento les vamos a colocar en el chat de esta sesión de Zoom el enlace para que puedan participar con nosotros. Muchas gracias. Por favor, adelante, participen. Tiene una pregunta muy interesante sobre cuál es la emoción que nos define en este momento, en este inicio del taller. Voy a dejar de compartir esta presentación para ir por el Mentimeter, que nos ayuda para acumular las respuestas. Les agradezco porque ya están llegando bastantes respuestas. Muchas gracias. Algunos de ustedes, pues ya son parte de la familia del Centro de Maestros de Tonatico, la familia de profesoras y de profesores de educación básica, de escuelas normales, que nos hacen el favor de acompañarnos. Y con algunos, pues ya hemos practicado esta aplicación, ¿verdad? Qué bonito se ve, ir formando una nube muy, muy bonita en razón de cuál es la emoción que define tu presencia al momento en este taller. Ya tenemos 10 respuestas. Tenemos que tener más o menos 29, 30 respuestas, que son los que estamos dentro de la sala, y otros 10 que se están incorporando a continuación. Muchas gracias. Pues bien, ¿qué emoción define tu presencia al momento en este taller? Y pues ya tenemos acá alegría, entusiasmo, curiosidad, alegría, entusiasmo e interés, ¿verdad? Muchas gracias. Emoción, felicidad. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ir interactuando. Como la propuesta es un taller, pues vamos a hacer todo lo posible por aprovechar cada minuto para actuar, interactuar,
entre nosotros. Entonces le voy a solicitar a la compañera profesora, al compañero profesor o estudiante normalista que haya colocado la palabra curiosidad, si es tan amable de abrir su micro y de compartirnos una muy breve reflexión de por qué razón a la pregunta ¿qué emoción define tu presencia al momento en este taller? Coloca curiosidad, por favor, si es tan amable de abrir su micrófono y de regalarnos una breve participación. Adelante, por favor, nos dice su nombre y nos regala su participación. ¿Quién haya colocado la emoción o la Hola, palabra doctor. curiosidad? Buenas tardes. Sí. Adelante, Ana. Eh, de hecho, creo que también hay otra compañera que puso curiosidad. Venga. En el chat lo está poniendo, pero también ¿Sí? me sorprendió, ¿no? Que también puse curiosidad en esta parte porque siempre me llevo como ese gran sabor de boca con todo el equipo, ¿no? De Tonatico. Entonces, ahorita que hasta yo estaba ya un poquito como hasta ya gruñona de que no podía entrar, ¿no? Yo decía, no, por favor, no, porque siempre me llevo un aprendizaje. Entonces, hoy sí entro con mucha curiosidad al poder ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? O tal vez en este congreso que siempre es como grato el compartir con compañeros, con colegas, con también en ese caso alumnos, ¿no? Escucho que también hay alumnos, entonces es esa curiosidad de también escuchar a los demás y saber qué es lo que están en cuestión de propuesta, entonces es por esa mi emoción. Gracias, doctor. Gracias, Ana. ¿De dónde nos acompañas, Ana? De Nezahualcóyotl. Abrazo hasta mesa. Muy bien. ¿Quién colocó la palabra felicidad? Adelante, por favor, se abre su micro y nos regala una breve participación sobre por Lo qué. puse yo, Graciela Guillón, de Profesora Arteaga, Graciela, Michoacán. Y de lo puse Arteaga, Michoacán. felicidad porque, bueno, por aras del destino me llegó la invitación. El maestro Jesús nos hizo favor de darnos los links para estar por aquí, por eso estoy feliz. Aprenderé algo desde Arteaga. Muchas gracias. Saludos hasta ese bellísimo estado ¿Se de escucha? Michoacán. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar porque en realidad tenemos bastante actividad para esta tardecita, como lo decía nuestra querida amiga maestra Ana desde Nezahualcóyotl, ¿verdad? Tenemos bastante actividad. Pues bienvenidos, bienvenidas. Nos complace mucho su participación, su aliento en esta tardecita, su respiración, ¿verdad? Como lo plantea en un texto bellísimo Carlos Escliar, titulado Mientras respiramos en la incertidumbre. Y le agrego la pregunta al título para este bellísimo momento. ¿Qué sucede mientras respiramos? A ver, les invito a que intentemos traer a nuestra mente qué sucede mientras respiramos, qué cosa es posible mientras generamos ese proceso de respiración. Y le agregamos nosotros la pregunta, sobre todo porque en las murmuraciones, las excepcionalidades y ensayos breves, señala él. Si preguntarles si nos pueden apoyar señalando algunas ideas, algunas murmuraciones al respecto de este planteamiento con esta pregunta, ¿qué sucede mientras respiramos, verdad? Y bueno, piensen en lo más inmediato. El mantener el aliento de vida, pero también el aliento de esperanza.
de que una vida distinta en realidad es posible, compañeros. Y sobre todo que es posible desde la educación, pero más puntualmente desde la escuela, ¿no? En el que en el confinamiento fuimos capaces de ver, de vivir, pero sobre todo de sentir. Seguramente que la sufrimos de alguna manera también, ¿verdad? Entonces, les quiero invitar para que nos apoyen en un segundo ejercicio con un segundo Mentimeter, escaneando este código y respondiendo a la pregunta: ¿qué les viene a su mente al leer la pregunta? ¿Qué sucede mientras respiramos? Adicionalmente, como lo estamos haciendo, vamos a colocar en el chat el enlace para aquellas colegas que no pueden participar directamente, ¿verdad? Escaneando el código QR. Adelante, por favor, si nos apoyan con su respuesta, con su participación. ¿Qué sucede mientras respiramos? Subrayo que traemos la frase y la idea articulando este taller en la obra publicada durante el confinamiento por el argentino Carlos Escliar al respecto de Mientras respiramos en la incertidumbre. Voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ir por la pantalla del Mentimeter para compartir las respuestas. ¿Qué sucede, verdad? Mientras respiramos y mientras tenemos esa maravillosa oportunidad, como lo dice nuestro autor al que hacemos alusión, durante pues esto que nos ha pasado, ¿verdad? Durante este confinamiento. Muchas gracias. Y ya tenemos bastantes respuestas en este nuevo Mentimeter. ¿Qué sucede mientras respiramos? Vivo tranquilo, sentimos y percibimos, vivimos experiencias, vida, soñamos, relajación. Y se va a ir formando nuevamente una nube maravillosa ahí con sus respuestas. Tenemos 8 respuestas, les invitamos a todas y a todos a que pues vayan interactuando con nosotros, vayan participando, y para aprovechar el momento, ¿verdad? El tiempo, voy a solicitar a quien colocó la palabra sentimos y percibimos, si nos regala una breve reflexión, por favor. ¿Quién colocó la respuesta sentimos y percibimos? Ahora ya están viendo la presentación del Mentimeter, por favor, adelante. Abre tu micro, por favor. De manera manual, abre tu micro y te escuchamos. Una breve reflexión al respecto de la pregunta: ¿qué sucede mientras respiramos? Dijiste sentimos y percibimos. Gracias. Abre tu micro. Si no puede abrir su micro, vayan colocando las respuestas en el chat también, y ahorita vamos a ir leyendo algunas respuestas que se colocan en el chat. Mientras respiramos, la vida misma. Si alguien nos ayuda, ¿quién colocó la respuesta la vida misma? Si abre su micro, adelante. Claro. Saludos, doctor Jesús. Saludos, doctora Gisela, y a todos los que estamos en esta reunión virtual. Básicamente sí, al respecto de esta reflexión, lo que sucede mientras respiramos, pues curiosamente es la vida misma la que va pasando en ese proceso, a veces que se presenta incluso pues de manera natural, y que a veces es imperceptible incluso para nosotros, pero que está presente justamente porque pues, nos ayuda a mantenernos con vida. Y a partir de ello, dentro de un proceso de incertidumbre, sobre todo en el que estuvimos todos inmersos en esta pandemia, pues creo que también sucedieron muchas otras cuestiones a las cuales no estábamos acostumbrados, ¿no? Sobre todo en la cuestión educativa, de cómo atender las necesidades de nuestros estudiantes, de nuestros maestros, de los directivos, en razón de que la escuela permaneciera como unidad social,
importante para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces, en función a ello, creo que gracias a eso, justamente al proceso de respiración en un sentido amplio, pues es darnos la posibilidad de estar vivos y atender cada una de esas necesidades que se nos fueron presentando, que indudablemente fueron tan diversas, tan distintas para cada uno de nosotros, ¿no? Muchas gracias, maestro Víctor. Saludos hasta Tecámac, si no me equivoco. Así es, maestro. Y pues muy agradecido por este planteamiento, por esta respuesta. Finalmente, mientras respiramos, podemos escucharnos. Mientras respiramos, tenemos esperanza. Y muchas otras posibilidades, dice Carlos Esclear, muchas murmuraciones, otras excepcionalidades, dice Esclear, ¿verdad? Entonces, pues gracias por esta oportunidad de decirnos, de escucharnos, de vernos, de sentirnos. Les apreciamos mucho esta posibilidad. Si alguien desea hacer alguna participación breve, dejamos la presentación para podernos ver aquí en este plexo de la pantalla, en estos cuadritos, ¿verdad? En esta oportunidad. Si son tan amables de abrir su micro, nos escuchamos. Si alguien quiere levantar la mano, abrir su micro, adelante. Y mientras se animan, nosotros vamos a continuar porque los minutos son breves y la propuesta es intensa. Entonces voy a compartirles nuevamente la guía de nuestra presentación, en la que vamos soportando el avance del planteamiento. Y es un orgullo para la doctora Gisela y para un servidor ilustrar esta presentación que les estoy compartiendo, que la van a ver en un momento, ilustrar esta presentación con una obra maravillosa de un pintor ixtapense Premio a las Artes 2017, y que ha sido homenajeado el pasado 27 de abril. Se le ha instalado una sala permanente de exposición en el Museo de Arte Moderno en Toluca. Les invitamos a que disfruten esta maravillosa obra que tenemos ilustrando nuestra presentación. En el Centro de Maestros de Tonatico, a esto le hemos llamado otros textos, con la posibilidad de ir aprovechando la música, de ir aprovechando la pintura, de ir aprovechando el cine, de ir aprovechando pues también la literatura. Entonces, ¿de qué va este taller? En esta tesitura, compañeros, que les hemos planteado con nuestro autor Carlos Esclear, el objetivo que tenemos en este taller es mostrar la vitalidad mientras respiramos a través del surgimiento de un recurso fundamental que vamos a trabajar durante todo el taller. La pregunta, lo subrayo, la pregunta, la importancia de la pregunta. Mientras respiramos podemos preguntar, ¿verdad? Mientras respiramos podemos aprender. Como lo expresa en la murmuración aludida, en una de las primeras murmuraciones, Carlos Esclear, toda escritura es tarea nuestra, pero toda escritura tiene que ser reescrita, toda lectura, tiene que ser releída. Y nosotros utilizamos con la doctora Gisela para pensar que también toda práctica tiene que ser pensada y vuelta a la práctica, y vuelta a pensar, y vuelta a la práctica, ¿verdad? Y vuelta a todo. En ese sentido, este taller sobre la práctica educativa, en este maravilloso Congreso Estatal de Fortalecimiento, se sostiene en esa propuesta precisamente. Toda práctica tiene que ser revisada y repracticada. Lo decimos así. Toda práctica debe ser pensada y vuelta a la práctica. Desde luego, pensamos que esa práctica puede ser pensada si nos colocamos como los protagonistas, los profesores. Subrayo. Esta práctica puede ser repensada y vuelta a pensar si nos colocamos como protagonistas, las profesoras y los profesores. Si la identificamos a nuestra práctica, la pensamos, ¿verdad? La pensamos en un movimiento desde la concreción. Y aquí permítanos apoyarnos en Karel Kosick,
en la dialéctica de lo concreto. Para nuestro autor, Karel Kosick, la cosa misma, señala, no se manifiesta inmediatamente al hombre. Para captarla se requiere no solo hacer un esfuerzo, sino también dar un rodeo, que es lo que está. ¿Cómo podemos regresar a la práctica nuevamente, pensarla y regresar a ella, siendo protagonistas, preguntando? Ahora tenemos un regreso, dice para el caso de Kosick, entonces la identificamos, la práctica, la pensamos desde un movimiento de la concreción en el que iniciamos el movimiento hacia lo más íntimo de la práctica. Y al llegar ahí, y al llegar ahí, a lo más íntimo, tenemos la posibilidad de seguir respirando para emprender el retorno, el regreso, un retorno distinto al que iniciamos seguramente. Ahora tenemos un regreso con otras murmuraciones, aprovechando el mismo texto, con otras excepcionalidades y con otras ideas. Tenemos un regreso, pensando desde Kosick, un regreso pensado, un concreto pensado. En este sentido, diremos que la escuela en el confinamiento la vimos, la vivimos, estarán de acuerdo con nosotros, la sentimos, pero también la sufrimos de otra manera. Se rompió lo concreto, lo cristalizado, como dice Carlos Esclear. Lo cristalizado, lo concreto, tiene que ser hecho añicos para volver a concretar, para volver a cristalizar. Se rompió lo concreto, pues, en ese sentido, como lo plantea Carlos Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire. Llegamos a la incertidumbre. Y entonces, pues viene la pregunta. Y hay que volver a pensar. Hay que volver a pensar. En este planteamiento, compartirles una anécdota bellísima que recuperamos de Berman Marshall, quien publica un texto precisamente con este título, Todo lo sólido se desvanece en el aire. Cuenta el mismo Marshall que ese 11 de septiembre iba rumbo a la escuela a dejar a su nieto y observa cómo las Torres Gemelas de Nueva York se vienen abajo. Y plantea nuestro autor. Mi primer pensamiento fue, todo lo sólido se desvanece en el aire. Asistimos en carne propia, compañeros, a la inauguración de un momento de la existencia distinto, con otras exigencias, con vacíos, incertidumbres, que no habíamos pensado. En este sentido, el confinamiento, la muerte misma nos obligó, nos regresó a la vida, a hacer nuevas preguntas, la exigencia de otras respuestas como la vacuna. Un nuevo campo de conocimiento en la salud y el cuidado, ¿estarán de acuerdo? Se ha manifestado ahora. Entonces, ante la exigencia que nos plantea Carlos Esclear de que mientras respiramos podemos seguir preguntando, decimos nosotros acá con Gisela que no cualquier pregunta es válida. También tendremos que aprovechar la propuesta y el planteamiento que nos sugiere el mismo Paulo Freire para pensar en una pedagogía de la pregunta, aprender a preguntar. Es una clave de la propuesta curricular que viene, de la propuesta curricular 2022. Y nos parece extraordinaria aprovechar este momento precisamente para instalarnos en esta posibilidad de pensar una práctica nuestra, de pensar una práctica desde nuestro propio contexto, siendo las profesoras, los profesores, las y los protagonistas. Seguramente en el consejo técnico del viernes pasado disfrutaron, aprovecharon de la propuesta de la comunidad en el proyecto de la milpa y también identificaron la estrategia nacional que viene en los 5 ejes, ¿verdad? Nosotros nos ubicamos en 2 aquí, en el 3 y en el 5, en las metodologías innovadoras y en el 5, en la caja de herramientas. Esperemos que se lleven elementos para alojarlos ahí. Y decimos que toda práctica educativa requiere ser pensada y vuelta a pensar por los profesores desde la pregunta. Para ello, entonces, proponemos, hemos
establecido una interacción con recursos para que ustedes participen con nosotros. Y tenemos el ejercicio número 1 que vamos a trabajar en relación con un Padlet. ¿Cómo me hice profesor? Con base en lo ya planteado sobre esa necesidad de reflexionar y de escribir sobre nuestra práctica, que a final de cuentas es nuestra práctica, y a la hora en que pensamos que es nuestra, entonces nos establecemos como los protagonistas de la práctica. Le solicito de manera muy atenta que pudieran ingresar a la Padlet en el chat. Se cerró tu micro, Gis. Se cerró tu micro, Gis. Ya me escucho, ¿verdad? Con base en lo ya planteado sobre esta necesidad de reflexionar y de reescribir sobre nuestra práctica, que a final de cuentas es nuestra, decimos que es necesario ubicarnos como protagonistas también de esa práctica, y para eso les solicito de manera muy atenta puedan ingresar a la liga que ya está en el chat. Esa liga los va a llevar a un Padlet, y ahí mismo vamos a descargar el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 que se llama ¿Cómo me hice profesor, profesora? Adelante, por favor. Mientras ustedes lo van abriendo y lo van descargando, voy a ir dando lectura al ejercicio que dice así. Gracias por participar con nosotros en este microtaller titulado Práctica Educativa hacia una pedagogía nuestra. Nuestro objetivo es provocar tu memoria, aprovechar tu experiencia, hacemos nuestra al respecto la propuesta de Jorge La Rosa, la experiencia como aquello nuestro que nos pasa, no solo que pasa. En este sentido, el primer ejercicio nos coloca en nuestra propia historia. ¿Cómo nos hicimos profesores, profesoras? Para nuestros estudiantes de educación normal es cómo elegimos ingresar a la escuela normal, cómo lo pensamos, cómo lo decidimos. Y bueno, entonces solicitamos de manera muy breve, pudiéramos escribir, porque de eso se trata, que vayamos atreviéndonos a ir escribiendo acerca de esta pregunta. Una vez que nosotros sugerimos que pueda ser media cuartilla, pero habrá compañeros maestros estudiantes que puedan escribir más y pues se los agradecemos. Una vez que tengan esbozado allá su respuesta, solicitamos que la carguen en la Padlet en el mismo espacio donde está abajo del ejercicio número 1. Ahí la vamos a subir, aparecerá una leyenda cuando ustedes ya hayan terminado y la quieran subir. Aparecerá la leyenda pendiente de aprobación. Una vez que la subas, el administrador lo aprobará manualmente. Vamos a hacer un breve ejemplo. Sugerimos un ejemplo que dice, título, ¿cómo me hice profesor, profesora? Narrador, Gisela Becerril Estrada. Y bueno, yo iniciaría así. Recuerdo que al egresar de la escuela normal, llegué a la comunidad un domingo. No esperaba este recibimiento. Y entonces los invitamos a que ustedes puedan continuar con esa narración al respecto de cómo nos hicimos profesoras o cómo pensamos que el ingreso a la escuela normal era una posibilidad de formación. Contamos con un tiempo de 5 minutos. Adelante, compañeros. Mientras vamos en lo que ustedes van redactando, vamos a ir escuchando una hermosa melodía. Interesa para este taller que vayamos pensando a través de esta pregunta, pero sobre todo que nos vayamos atreviéndonos a escribir 1, 2 o 3 renglones acerca de esto. ¿Cómo fue que me hice profesor, profesora?
Bien, compañeros, estamos en espera de que ya vayan cargando sus archivos al repositorio, a la Padlet que les compartía la doctora Gis, sobre cómo reconocemos ahí cómo nos hicimos profesores, cómo llegamos a esta maravillosa y bellísima profesión. Muy bien, sabemos que no es rápido, pero quisiéramos solicitarle a quienes están acá en el grupo, si alguien nos puede ayudar
compartiendo una muy breve reflexión, alguna idea de qué convocó, de qué provocó la pregunta sobre cómo me hice profesor o profesora. Si alguien desea participar, si nos ayuda abriendo su micrófono, le escuchamos con atención. Mientras se va haciendo este proceso de cargar el archivo a la Padlet, ¿verdad? Vamos a aprovechar los minutos para ir dialogando, para ir poniendo algunas ideas con el grupo, ir articulando pues algunas emociones de lo que provoca esta pregunta. ¿Cómo me hice profesor? ¿Qué les provocó la pregunta? ¿Hasta dónde los remitió? Como decimos los profesores en educación básica, o yo digo quién. En adelante, si alguien desea compartir alguna breve reflexión, nos gustaría que fuera así de manera voluntaria. Puedo participar. Estimada Graciela, que nos acompaña desde Arteaga, Michoacán, Claro. bienvenida, gracias. Bien. Las emociones que trastocan es, pues, remitirnos a alegrías, a incertidumbre, a pues atender necesidades en un inicio de nuestra forma, de nuestro trabajo como docentes, como educadoras, y más en una comunidad rural, que es donde vamos los egresados de las normales. Entonces, para mí es así como que recapitular, ¿no? Desde cómo inicié, a qué remitió mi presencia en esa comunidad y cómo enfrenté la situación con las circunstancias en el contexto asignado, porque pues anteriormente no, los docentes estábamos inspirados a que donde te mandaban, ahí ibas, porque ahí había una necesidad de atención en ese entonces de 70 niños. Claro. Pero son muchas emociones las que se nos vienen, ¿no? Recordar, refrescar, ya son 34 años de servicio, y puedes recordar de que fuimos al nivel asignados al nivel básico, preescolar en concreto, y cómo fue pues trastocando y también transformando nuestro hacer en la docencia, cómo iniciamos, aún con algunas debilidades que siempre tenemos los docentes, pero también fortalezas. Y una fortaleza en los 80, pues es que los docentes teníamos mucha convicción, muchas ganas de atender a nuestros estudiantes, pues donde fuese. Gracias, es un ejercicio muy, pues sabroso, porque nos hace recordar bastantes cosas. Nada más que yo tengo problemas para subirlo a Padlet. Intenté trabajarlo así como lo pusieron, pero pues lo estoy haciendo en un documento Word simple y sencillo. Así es. Voy a seguir intentando subirlo a Padlet. Si no, ahorita le ayudamos. Bueno, Gracias. muchas gracias, Graciela. Tenemos una metodología siempre de decir, ir aprovechando a quien va subiendo los documentos a la Padlet, pero nos parece que alguien levantó la mano, parece que Jaime Herrera levantó la mano, no sé si quiera participar. Adelante, por favor, si abre su micro. Gracias, doctor. Bueno, hice un movimiento, pero participamos de todos modos. Sí, participamos, no hay problema. Adelante, por favor. Estaba navegando en las plataformas y ya me quedé en esta. Pero participamos hoy, Jaime Herrera, de la Escuela Docente de Valle de Bravo.
Bienvenida. Gusto en saludarles en esta plataforma. Y bueno, alcancé a percibir un poco el cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo me hice docente? Ujú. Pues fue hace aproximadamente 30 años. Estaba yo estudiando en la facultad de la UAMEX, una carrera muy distinta a la docencia, pero pues dentro de los perfiles que nos manejan cuando somos bachilleres, en esos perfiles salen algunos perfiles en docencia y otras áreas. Y finalmente, pues, incursionamos en el área de la docencia en el 91, con toda una formación, pues, en estos cursos semiescolarizados. Decía la maestra participante anterior, no recuerdo su nombre, esas experiencias rurales que nos fueron haciendo crecer, valorar el medio, eh, la familia de estos estudiantes rurales y ese acercamiento que íbamos teniendo con la comunidad, pues fueron fortaleciendo, yo creo que la vocación. Y obviamente pues se va uno preparando en otras áreas de la docencia y le va tomando uno sabor a las experiencias que va uno incursionando y sobre todo en diferentes niveles. Tuvimos la oportunidad de iniciar en primaria, posteriormente muchos años en educación especial, en preescolar, y en otras funciones. Y actualmente pues docente de la Escuela Normal de Valle de Bravo. Entonces, aquí reafirmo justamente esta parte de la formación de docentes, pues todo ese caminar que tenemos en una trayectoria ya de 3 décadas, pero que muy satisfecho, porque comparte uno, aparte de la experiencia en la docencia, comparte uno con los docentes en formación otras épocas y diferentes etapas de la formación. Entonces, es muy enriquecedor esta parte que compartimos con los estudiantes en formación, porque es parte de esas experiencias que ellos no viven y que nuestra formación fue tal vez muy distinta a la que ellos están llevando ahorita. Entonces, de esa manera me he ido forjando, doctor Jesús, en la docencia. Y muchas gracias para dejar participar a los demás. Muchas gracias, maestro Jaime. Un abrazo hasta Valle de Bravo, bellísimo Valle de Bravo, muchos amigos por allá. Anita Hernández, cumpliendo la consigna que tenemos siempre de darle la palabra a quien sube al Padlet su documento. Una reflexión breve, Ana Hernández. Sí, doctor. ¿Sí se escucha? Sí, creo que Perfecto. tengo dificultad. Ah, ok. Pues tal vez a lo que puse como que muy breve, que tal vez al inicio a mí me costó un poquito el ingresar como docente. Posteriormente, mi formación es de psicología. Entonces, en esta parte te muestran todo lo que es la teoría, te muestran todo lo que es eh, cómo llevar tal vez esta parte de planeación. De hecho, lo expongo ahí, cómo llevar la planeación, cómo llevar hasta a los padres de familia, que son con los que más pues te relacionas, más no con alumnos. Entonces, es una situación que tal vez a mí me pasó al inicio, cuando yo ingreso como docente. Empiezo a tener como las pequeñas dificultades, creo que tal vez que como todos los compañeros, que al inicio es como, ¿y ahora qué hago con tal? ¿Y ahora qué hago con tal? Pero yo lo que recurría era no tanto poner la situación de psicología, pero sí sabía tal vez cómo poder trabajar con cada uno de ellos. El que tenía tal vez un déficit, sabía qué estrategias poner. El que tenía tal vez una situación motriz, sabía qué estrategias poner. Entonces, esto fue lo que me fue llevando más y más y más a querer aprender tanto más de la psicología como más de lo docente. Entonces, ahí fue mi formación. Posteriormente me voy a lo que es primero, estaba primaria, después preescolar como docente, posteriormente como directora y termino como coordinadora académica. Y esto es lo que tal vez a mí me funciona,
porque también empecé a incrementar un poco más, no solamente como docente o como psicóloga, sino el hecho de fusionarlo y tener esta capacidad de decir, ok, si este alumno tiene esto, no lo meto como psicóloga, ni mucho menos, pero pues sé qué puedo hacer y sé qué es lo que tal vez puedo mostrarle también a mis compañeros, los que tal vez dicen, es que yo no sé qué hacer con él. Mira, haz esta estrategia. Entonces, esto es lo que tal vez me fue llevando poco a poco como docente y como psicóloga. Eso sería tal vez mi participación. Gracias, doctor. Gracias, Anita. Estarán de acuerdo, colegas, que somos 31 en la sala ahora. Ante la pregunta, ¿cómo nos hicimos profesores? Como planteaban algunos, ya tenemos distinto tiempo en esta bellísima profesión. Y seguramente que si profundizamos la pregunta, podemos perfectamente tener un texto, un libro, de toda esa experiencia que hemos generado, que hemos vivido, que hemos sufrido durante toda esta trayectoria, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a continuar, no perdamos el ejercicio, tengámoslo a mano porque lo vamos a ocupar un poco más adelante, por favor. Vamos a continuar con el planteamiento que llevamos, si nos autorizan, si nos permiten. Y bueno, la pregunta clave al respecto de cómo estamos pensando la práctica. ¿Cómo estamos pensando esa práctica? Estamos aquí nuevamente regresando a la propuesta, a la proyección, reflexionando con lo que nos ha narrado ahorita en este momento con base en la pregunta, ¿verdad? De cómo nos hicimos profesoras, cómo nos hicimos profesores, recuperando que uno de los recursos didácticos fundamentales para reflexionar la práctica y profundizar, sin duda, es la pregunta. Entonces tenemos una pregunta de cómo estamos pensando la práctica. Y pues les invito a que partamos de la reflexión de que toda práctica educativa que se funda en la estandarización, en lo preestablecido o en una rutina en la que todas las cosas ya fueron dichas, es burocratizante, como lo expresa Paulo Freire. Y por eso mismo antidemocrática, dice el mismo autor. La burocratización implica adaptación con un mínimo de riesgo. Ustedes, el recurso fundamental al que hemos estado haciendo alusión es la pregunta. Es la pregunta. Y entonces, recuperando esta idea de Freire y Faundes, en su texto sobre la pedagogía de la pregunta, decimos nosotros acá en este taller que el conocimiento que se produce como nuevo acontecimiento viene sin duda de una nueva pregunta o de una pregunta que planteamos. Repetir una información sin que exista una pregunta deja en el mismo lugar al sujeto que la repite. No genera, no inventa. Y me parece que un eje central que se discute en la nueva estrategia nacional de la propuesta curricular que viene está centrada precisamente ahí, en la pregunta, en el contexto, en la comunidad. Y ahí queremos ahora incorporar a otro gran pedagogo latinoamericano, Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, que en un texto bellísimo que escribe el doctor Walter Omar Cohen, el texto se titula El maestro inventor, plantea lo siguiente y la ponemos a consideración. La invención es criterio de verdad, sustento epistemológico, dice Walter Omar Cohen, y sustento político de la vida que estamos afirmando en esta tierra nuestra, América Latina. No todas las invenciones, dice Omar Cohen, no todas las invenciones, parafraseando al al Sócrates de Caracas, así se le llamaba a Simón Rodríguez, el Sócrates de Caracas, parafraseándolo, Walter Omar Cohen dice, no todas las invenciones son verdaderas, pero sabemos que si no inventamos, no podemos acceder a la verdad. Repito, no todas las invenciones son verdaderas, pero sabemos que si no inventamos, no podemos acceder a la verdad. Porque la verdad no puede ser imitada. Subrayo, porque la verdad no puede ser imitada.
reproducida, copiada, modelada de otra realidad. Y viene lo más bello. Tenemos que encontrar la verdad por nosotros mismos, por nosotras mismas. Nos tocó bailar con la más difícil, ¿verdad? A las profesoras y a los profesores. Tenemos que encontrar la verdad por nosotros mismos. O nunca la encontraremos. O nunca la encontraremos. Para aprovechar este planteamiento y en esta tesitura que les hemos ido proponiendo, entonces, y con esta bellísima obra de fondo del autor Daniel Báez Bonorat, les quiero invitar a que hagamos un segundo ejercicio en la Padlet. Por favor, adelante. Y entonces tenemos que, como dice el doctor Jesús, ir encontrando esa verdad que no es la verdad de todos, es la verdad nuestra cuando descubrimos que vivimos experiencias inolvidables en nuestra práctica y seguimos pensando en esa práctica como una necesidad para mejorar, sí, el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero sobre todo también para seguir inspirándonos como maestros, como esos actores protagonistas que podemos transformar lo que pensamos en la vida de nuestros estudiantes. Nuevamente les queremos solicitar, estimados maestros, alumnos, que ingresemos al ejercicio número 2 de la Padlet. El ejercicio número 2, les comparto. Cerro tu micro otra vez. Adelante. Sí, les comparto la liga nuevamente. Ajá. Y en esa liga pudiéramos descargar el ejercicio número 2, que se llama ¿Cómo estamos pensando nuestra práctica? Como lo dice el doctor Jesús, es necesario desde la pedagogía de la pregunta acceder al conocimiento de nuestra propia práctica, pero siempre iniciando, planteándonos una interrogante. ¿Cómo estamos pensando nuestra práctica? Vamos entonces a descargarla y me voy a tomar el atrevimiento nuevamente de leer en lo que ustedes terminan de descargarla. Ejercicio 2, ¿cómo estamos pensando nuestra práctica? Partamos de la reflexión de que toda práctica educativa que se funda en la estandarización, en lo preestablecido, en una rutina en la que todas las cosas ya fueron dichas, es burocratizante y por eso mismo antidemocrática. Claro, la burocratización implica adaptación con un mínimo de riesgo, con cero asombro y sin preguntas. Freire Foundes, 2016. Ahora, colocados en nuestra propia práctica, estimados maestros, esa que organizamos en el plan de clase, que ponemos en operación de manera cotidiana con nuestros alumnos, respondamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo estoy pensando mi práctica? Describe cómo organizas tu enseñanza, qué materiales usas para elaborar tu planeación, qué actividades son los recurrentes en tu práctica diaria, cuáles son los relacionados, las relaciones que se generan para aprender entre los sujetos del grupo, alumnos con alumnos, alumnos con profesor. Cuando tengamos la respuesta, es necesario que volvamos a desarrollar el ejercicio de ubicamos la columna número 2, esa columna nuestro escrito, y ya cuando ya se suba, el administrador va a observar y te dará la aprobación para que se visualice en el repositorio. Para este ejercicio, nuevamente, solicitamos, considere 5 minutos para poder escribir sobre tu práctica. Nosotros sabemos que se nos complica un poco el escribir. Regularmente pensamos que escribir sobre el otro es más fácil que escribir sobre nosotros, pero este taller pretende esa situación, ese objetivo, que vayamos iniciándonos en esta escritura en lo relacionado con nosotros. Sí, con ayuda de algunos autores, pero ahorita en este espacio de nuestra práctica. ¿Cómo estoy pensando mi práctica? Entonces dejamos el espacio para que ustedes lo puedan iniciar.
Muchas gracias, estimada Denise, por tu reflexión. Denise González, solicito atentamente si nos apoyas abriendo tu micro y haciendo una breve reflexión, un breve aporte al respecto de la pregunta que estamos pensando en nuestra práctica. Si reconocemos dónde estamos, es más probable que podamos plantear preguntas para poder iniciar ese replanteamiento que estamos sugiriendo en este taller. Adelante, Denise, si abres tu micro, te escuchamos con atención. Denise González. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, pues yo hago, ¿en dónde me encuentro? Sobre mi práctica, sin duda estoy en un ejercicio de transformación. Yo llevo apenas 5 años trabajando en educación superior, específicamente en normales. Sí. Y pues yo hacía mi reflexión sobre el hecho de que pues cada día para mí es un
Es un ejercicio de transformar mi práctica porque pues todos los días se buscan nuevas formas de enseñanza. Sin duda, el evento que pasamos acerca de la pandemia nos enseñó que debemos de acoplar nuestras formas de enseñanza a nuevos escenarios, y creo que ese es el deber ser del día a día, y más cuando nos estamos enfocando a formar a futuros docentes en diferentes áreas de la educación. También considero que la educación pues es sinónimo de transformación. Si queremos transformar una sociedad, pues debe de haber una buena educación, pero para que esa educación sea de calidad, pues creo que todos los días en el aula debemos de estar transformándonos, pues no solamente en nuestros métodos, en nuestras técnicas, en nuestros materiales o estrategias, sino también como personas, aprendiendo a ser un poco más humanos, empáticos ante algunas necesidades, para poder pues hablar de escenarios más inclusivos que nos permitan atender sí la parte de la parte teórica, metodológica de la enseñanza, pero también esa otra parte emocional que debe de caracterizar a un docente. Y pues yo creo que en ese punto me enfoco. No creo que mi enseñanza esté completamente definida. Creo que se transforma todos los días y pues en pro de una mejora. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, Viri. Le invito a quien hizo esta breve reflexión a que nos regale también un comentario breve. No le alcanzó a colocar el autor de quien subió a la Padlet el documento, pero adelante, por favor. Sí, maestro. Doctor Jesús. Víctor, venga, adelante. Es un servidor, Víctor García, en función como supervisor escolar, ya con 7 años al frente de una zona escolar, claro. 18 de servicio, egresado de la normal de Coatepec. Y en esta pregunta, ¿cómo estamos pensando nuestra práctica? Bueno, quisiera dar lectura primero al texto tal como lo planteamos, aunque no lo hayamos dejado cuajar en el sentido de releer posteriormente nuestro texto para ver qué modificamos, pero en este ejercicio rápido puedo comentar lo siguiente, ¿no? Mi práctica como supervisor escolar en este momento la pienso desde el análisis de la realidad de la zona escolar en la que laboro. La pienso en función a las necesidades de docentes y directivos, con la intención de sumar elementos para la mejora del proceso de enseñanza y el liderazgo escolar, respectivamente, ¿no? Y se traduzcan ambos en mayores posibilidades de aprendizajes efectivos para los estudiantes, en todas las escuelas, evidentemente. Pensar mi práctica me obliga a reconocer, aquí la tengo. Pensar mi práctica me obliga a reconocer el impacto de las acciones que se implementan para que cada vez sean estratégicamente potenciales en lo que los docentes necesitan en el aula y lo que directivos requieren para construir comunidad en sus centros escolares. Práctica la pienso desde lo que como autoridad garante de aprendizaje debo conocer en materia normativa, administrativa y sobre todo académica. Muchas gracias. A continuación, compañeros, vamos a realizar un ejercicio de grupos. Les voy a invitar a que en la Padlet está un tercer documento, ingresen a él, lo va a colocar ahorita la doctora Gisela nuevamente, pero es el mismo enlace. En la cuarta columna hay otro ejercicio con una pregunta: ¿qué innovaciones incorporé a mi práctica en este confinamiento? Les voy a enviar a pequeños grupos para que dialoguen durante 5 minutos con quienes se encuentren en esa pequeña sala y logren identificar qué innovaciones incorporó Víctor, qué innovaciones incorporó Ana, qué innovaciones incorporó Graciela. Y después, obviamente, los vamos a regresar a esta sala general para ir cerrando el taller con algunas propuestas que tenemos para ustedes. Entonces, cuando vean en su pantalla la invitación para acceder a una pequeña sala, denle sí, por favor. Vamos 5 minutos
y regresamos en 5 minutos a ver qué encontraron entre ustedes sobre las innovaciones. Vean en la Padlet está el ejercicio, qué innovaciones incorporé a mi práctica, que las puedan compartir de manera breve y haremos pequeños equipos para que nos dé la oportunidad de participar todas y de participar todos. Por favor, mientras descarguen en el chat, ingresen al chat y descarguen el ejercicio. Doctor Jesús, en lo que ellos descargan, voy leyendo el ejercicio 3, por favor. Ajá, dice así el ejercicio 3, las innovaciones que incorporé a mi práctica. Y me parece interesante para resaltar este primer párrafo del ejercicio 3 que dice, dije que estoy cansado de pensar a la contra, de decir una y otra vez lo que no es, lo que no me gusta, lo que no quiero. Es verdad que los tiempos son particularmente feos y que la reacción más inmediata a lo que pasa es mostrar disgusto. La crítica sigue siendo necesaria, pero también es importante pensar a favor de la escuela y del oficio de profesor. Decir lo que sí es, lo que sí nos gusta, lo que sí queremos, lo que sí vale la pena, lo que sí merece nuestra atención, nuestro cuidado y nuestro compromiso. En esta revisión y en esta participación, invitamos a todos los maestros que vamos a incorporarnos a los grupos a que podamos compartir esas innovaciones, pero sobre todo que vayamos con esa idea de qué es lo que sí, me interesa compartir con mis compañeros, a qué le voy a dar el sí de la nueva reforma, a qué le doy el sí en este taller, en lo que estoy reflexionando. Entonces, diríamos lo que dice Jorge La Rosa en su libro Esperando no se sabe sobre el oficio del profesor. Escribimos una innovación que incorpora a lo elaboramos en este confinamiento sobre nuestra práctica y aparece ahí ya sobre qué innovación fue, desde qué asignatura la pensé, en qué consiste, de manera muy breve. Nos interesa mucho en este ejercicio esa parte de que vayamos por el sí y vayamos dejando los no. Muchas gracias. Doctora Mónica, si me escucha, como tiene la anfitrionía de la sala, si me ayuda a hacer los equipos o si me coloca como anfitrión para poder manipular la organización de equipos, pequeñas salas. Doctora Mónica, si me escucha, doctora Mónica Lazáñez, si me escucha, si me ayuda a organizar los equipos o si me pasa la anfitrionía de la sala para poder organizar los equipos. Gracias. A sus órdenes, doctor. Gracias. Si me ayuda a hacer 6 equipos, por favor, y en 5 minutos que nos regrese o me pasa la anfitrionía de la sala, por favor, y se la regreso al finalizar. Perfecto, claro que sí. En un minuto ya les enviamos la invitación para que por favor ingresen a esa sala, dialoguemos máximo 5 minutitos con nuestros colegas. Muchísimas gracias. ¿Sí? Dame café.
Nos permite hacer equipos, la anfitrionía de la sala, compañeros. Vamos a avanzar con el ejercicio y lo vamos a tomar acá directamente porque se nos va el tiempo. Preguntarles, ¿verdad? Plantear la pregunta, ¿cuáles son las innovaciones que incorporaron durante este confinamiento a la práctica para pensarla, para reactivarla? Seguramente, como lo hemos venido planteando, se nos rompieron las certezas, tuvimos que innovar, pensar, replantear, ¿verdad? Seguramente incluso ahí mismo, probablemente nos equivocamos al momento de plantear cosas, de hacer otras, pero seguramente que también tenemos experiencias en las que innovamos, que nos dejaron una huella importante pedagógica y didácticamente hablando, y nos gustaría que sobre eso pudiéramos directamente tomar la palabra para ir ya en la recta final de este taller y cerrar con una serie de propuestas que les tenemos. Por favor, adelante, si directamente pudiéramos ir abriendo nuestro micro y participando. ¿Qué innovaciones? Cuando hablamos de innovaciones, dejamos a un lado la idea de lo exitoso y pensamos en experiencias que nos sucedieron, ¿verdad? Y que son relevantes para nosotros, que son relevantes para nuestra pedagogía, para la enseñanza, para nuestra práctica, para la didáctica que estamos desarrollando, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a hacerlo directamente entonces, aprovechando pues esta oportunidad, el replanteamiento que nos hace la sala, de que no nos permite hacer equipos directamente, ¿verdad? Entonces, aprovechemos la palabra aquí directamente. Compártanos, por favor, cuáles fueron las innovaciones en esas experiencias. Y no necesariamente cuando hablamos de innovaciones hablamos de aplicaciones o de apps o de plataformas. Pudimos haber innovado algo que no estaba, ¿verdad? Incorporado a la práctica situaciones. Esto de llevar la escuela a la casa no fue fácil, seguramente. Tuvimos que inventar, tuvimos que colocar, no sé, la pantalla que tenemos acá en el fondo, tuvimos que improvisar el pizarrón, tuvimos que improvisar la forma de acceder a las plataformas, no sabíamos muchas veces utilizar el Zoom, utilizar el Classroom, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Nos gustaría escuchar 2 o 3 participaciones para hacer el cierre del taller. Adelante, por favor. Si nos ayudan abriendo su micro y diciendo, yo quiero proponer qué fue lo que incorporé, qué fue lo que innové en mi práctica en este confinamiento. Por favor, adelante. Adelante, maestro Jaime, por favor. Un gusto escucharle. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Pues, mire, en la cuestión desde inicio de la pandemia, fue un golpe impactante para nosotros como docentes, sobre todo por la dinámica que llevábamos y sobre todo porque utilizábamos las tecnologías como un complemento, como una herramienta complementaria, no de lleno, ¿verdad? En mi innovación, en esas personal, pues tuve que capacitarme en cuestión de plataformas, cursos, y de alguna manera me permitió ser más fluido, enseñar hasta cierto punto a los jóvenes el manejo de ciertas plataformas, porque también ellos manejaban plataformas básicas o los programas básicos. Pero el hecho decía usted, de entrar a plataformas Zoom, el manejar quiero participar o alguna señal, fue de batallarle meses, ¿no? La innovación aquí con los estudiantes, pues justamente fue esa adquisición de conocimientos a través de diferentes cursos, de diferentes instancias que ofertaron por parte de nuestras autoridades. También tuvimos mucha atención por parte de nuestras autoridades educativas y aprovechamos al máximo la apertura de cursos de manera profesional. En mis clases, ahí estaba una barrera justamente. Tal vez yo tenía ya el conocimiento, tenía el equipo, pero mis estudiantes pues no tenían ni el equipo, no tenían ni señal. Se hicieron
navegantes, ¿verdad? En ese sentido, aprendieron muchísimo a manejar más que un equipo de cómputo su celular, porque tenían que irse a lugares a donde encontraban señal. En una anécdota que les puedo compartir, donde no hay datos, los estudiantes confinados, pues había que mandarles recargas, ¿verdad? Ir al comercio donde dice se hacen recargas y ahí les va, chavos, una de a 50, para que me manden sus trabajos, contribuir de alguna manera con ellos, porque también de recursos bajos como en todos lados, ¿verdad? Entonces, habría que buscar una manera de innovar y estar en comunicación con ellos. No iba yo a imponerles una plataforma, no iba a imponerles una metodología, digamos, de me mandan el trabajo así y así. No, primero tenía que hacer un diagnóstico, sondear, y con base a ese diagnóstico ir viendo el terreno con algunos, apoyándoles, como les decía, de esta manera. A los otros, ¿sabes qué? Pues si no tienes un correo, mándamelo por WhatsApp, etcétera. O sea, buscando las alternativas con cada uno de ellos de acuerdo a sus necesidades. Esa fue una parte que ahora reflexiono y me deja muy satisfecho de ello. Te agradecemos mucho, Jaime. Pensamos acá nosotros en este taller que la práctica docente es tan importante y tan necesaria y tan deseable que no podemos dejársela a los especialistas, decimos Gisela y yo, a los analistas o pseudoinvestigadores que no están en el aula, en la escuela. Son importantes, pero no podemos dejársela. En pocas palabras, que ven la escuela y el acontecimiento de la enseñanza y del aprendizaje a distancia. Creo que durante todo el desarrollo de este taller lo que hemos ido convocando es lo que aquí nuestro amigo Jaime nos propone. Caray, no me había dado cuenta y no había reaccionado ante estos acontecimientos, ¿no? Muy bien. Y precisamente de eso va el cierre del taller. De eso va el cierre del taller que les queremos compartir en este momento, dado los tiempos que se nos agotan. Y bueno, pues esta idea de que la práctica requiere ser pensada desde la propia práctica, como lo propusimos, ¿verdad? Dice Scliar que la escritura tiene que ser reescrita, la lectura tiene que ser releída, y obviamente nosotros decimos que la práctica tiene que ser pensada y vuelta a practicar. En ese sentido, les proponemos para cerrar el taller las lecciones del confinamiento hacia una pedagogía nuestra, y les invito atentamente para que el taller, sea la apertura del taller, y sigamos trabajando los ejercicios en la Padlet. Hay un ejercicio final que te provoca y te convoca a escribir cuál es la lección del confinamiento para ti, ¿verdad? Yo les voy a compartir las que nosotros definimos acá a partir de este taller y te invitamos para que contestes el ejercicio que viene en la Padlet y nos lo dejes ahí sobre cuál es la lección que tú tienes del confinamiento. Te proponemos aquí 4 generales y una que sugerimos Gisela y yo. Una, ante la crisis, somos capaces de sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Esta lección la traemos del texto de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido. Frank plantea que ante esas crisis, ante esas cuestiones tan complejas, somos capaces de actuar de 2 maneras, por lo menos. Sacar lo mejor de nosotros o sacar también lo más oscuro o lo peor de nosotros. Pero, ¿qué creen? Nosotros pensamos, haciendo el análisis de lo que hemos vivido como Centro de Maestros de Tonatico, como Escuela Formadora de Profesores Ixtapan de la Sal, pensamos que lo siguiente, pensamos que lo más importante es de que en este confinamiento las profesoras y los profesores, estarán de acuerdo conmigo, sacamos lo mejor de nosotros. Somos la figura en el confinamiento en el país, la segunda figura mejor posicionada en cuestión de aceptación social, de reconfiguración como presencia social, después de los doctores, obviamente, ¿verdad? Después de los doctores. Y obviamente, pues eso nos llena de satisfacción, ¿verdad? Porque en esa lección, en el confinamiento, sostuvimos la escuela. Tuvimos el coraje y el valor, como dice Freire, de sostener la escuela. 2, no nos adaptamos. Aprendimos a inventar una nueva verdad.
No todo lo que es inventado es verdad, pero toda verdad requiere ser inventada, dice Walter Omar Cohen. Y nosotros lo estamos haciendo. Entonces es importante seguirnos colocando como protagonistas de la propia práctica. 3, mientras respiramos, descubrimos que lo humano es lo esencial en nuestra vida. La tarea es importante, el horario es importante, pero nos dimos cuenta que se aprende de múltiples maneras, pero que lo humano es fundamental, que lo humano es clave pues en esto que hacemos. Trabajamos con humanos, pero me parece que lo descubrimos más y de manera mucho más profunda en este confinamiento. 4, inventamos una pedagogía nuestra. De verdad no sabíamos cómo desarrollar las clases a distancia, pero la reconfiguramos. ¿Qué hace falta? Escribirla. ¿Qué hace falta? Escribirla. La escuela en casa exigió de los recursos tecnológicos y digitales, recreamos los escenarios, a veces de manera burda, de verdad, porque pues incluso exhibimos cosas personales de la casa, etcétera, etcétera, pero nos sostuvimos e inventamos nuevas formas de relacionarnos con los otros, ¿verdad? Pero ahí pensamos nosotros, para cerrar este taller en las lecciones otras, que les pedimos las escriban ustedes para que no se olviden, les compartimos, pues a manera de presunción, ¿verdad? De presunción pedagógica, otra lección, que la documentación narrativa tiene que estar en esta repensar la práctica. Tenemos que escribir nuestras historias que hoy descubrimos, tenemos que escribir nuestra experiencia. Y bueno, pues les compartimos esto que en el confinamiento nos dimos a la tarea de hacer. Un grupo de profesores, hicimos una convocatoria a 10, 7 aceptaron, colegas de Chiapas, de Guerrero y del Estado de México, y aquí tienen el libro Veredas que hacen caminos, formación, narración y docencia, en el que centramos la tesis en lo que Melis plantea, y el secuestro de la experiencia ha producido también el secuestro de las grandes cuestiones, de las grandes interrogantes, de los grandes problemas existenciales, tales como el mal, el sufrimiento y el tiempo y la muerte, de Joan Carles Melis. Les invitamos a escribir. Nosotros pensamos que todo esto que hemos hecho se puede articular para, como lo dice Juan Enrique Pestalozzi, articular esas 3 partes de la docencia, ¿no? La cabeza, la mente, el corazón y la mano. Tenemos que pensar, sentir y ponerlo por escrito. Y bueno, nosotros les ponemos a consideración esta obra en la que centramos gran parte de este taller, Veredas que hacen caminos, formación, narración y docencia, de la cual pues somos colaboradores de esta obra. Pues muchas gracias por su atención. Vamos a cerrar con una evaluación del taller. Les vamos a colocar un formulario en el chat para que nos ayuden a ir dando sus puntos de vista, qué les parece, sugerencias, preguntas y demás. Y como lo plantea el doctor Jesús, es importante que vayamos reconsiderando en este ejercicio de taller que es necesario evitar que secuestren o nos secuestran nuestra propia práctica, nuestra propia experiencia. Buscamos siempre un pretexto y un camino que nos pueda conducir a escribir. Y algo muy interesante que hemos compartido con el doctor Jesús es que debemos de atrevernos porque no hay experiencias buenas ni malas, ni mejores ni peores. Titulamos este taller como la práctica educativa hacia nuestra práctica, decíamos en un principio, hacia una pedagogía nuestra, porque como lo dice el doctor Jesús, creamos una metodología ante la adversidad y muchas de las ocasiones esas metodologías no están escritas en los libros de especialistas, las elaboramos nosotros, las pensamos nosotros y es necesario que las vayamos escribiendo. Ante esto y por el tiempo es necesario ir cerrando. Agradecemos mucho su participación. Agradecemos mucho la asistencia de maestros normalistas, maestros de educación básica. La presencia, pues, nos sorprende de las estudiantes que quisieron ingresar de manera
pues voluntaria a este taller. Les agradecemos mucho su presencia, su vida que nos comparten hoy y sus grandes experiencias. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Gracias por invitarnos al doctor Carlos, a la doctora Mónica, y esperemos que este taller sea un punto de partida para ustedes y que vayamos compartiendo esa idea de que necesitamos ir escribiendo a partir de preguntas que nos vayamos planteando. Muchas gracias por estar hoy aquí nuevamente. Que tengan una bella tarde. Cedo el uso de la palabra al doctor Carlos Eusebio. Pues estamos en el ocaso de esta sesión de taller. Yo quisiera destacar la participación, por ejemplo, del maestro Víctor García, del maestro Jaime Herrera, y pues también la participación de Ana Hernández. Lo estaba yo escuchando y yo creo que vale la pena destacarlo como parte del colofón de este taller, porque su narrativa deja explícito, aparte de la humildad y sencillez que seguramente han ido construyendo al paso de los años en su trabajo, dejan explícita o explícito ese espíritu de estar contribuyendo con la práctica educativa en la idea de formación de docentes. Creo que en los tres que acabo de mencionar, si no estoy mal, también dejan esa frescura que a veces se pierde al paso de los años y por las rutinas. Dejamos de ser sensibles a la importancia que tiene la formación de docentes. Sus pequeños discursos que hoy escuché como ejemplo de reflexión, creo que al final fueron grandes lecciones porque, como dije, muestran frescura y en cada palabra que iban conectando en su discurso, pues iban mostrando esa energía de querer contribuir, de preocuparse por dónde caminar, por dónde edificar nueva práctica o reconversión de la práctica o innovación de la práctica sobre la formación de docentes. Comentarles que a veces el tiempo, las rutinas nos abaten y cuando nos abaten, pues terminamos siendo pesimistas, negligentes, apáticos y al final, sin darnos cuenta, estamos derrotados justamente por ello, por las tradiciones, las costumbres y exceso de esa confianza que nos aleja de la reflexión, del análisis, de la crítica, ¿no? En esa parte, pues sí, me parece que yo por eso resalto la participación de ellos, porque nos dejan ese ejemplo para los que estamos aquí. ¿Cómo me gustaría que todos hubiesen encendido sus pantallas? Porque también nuestro rostro, nuestros movimientos dejan una gran experiencia. Y el rostro y el movimiento que, a pesar de ser visto en pantalla, pues también nos dejan esa reflexión. A veces con ello hablamos. Y sí, me hubiera gustado que todos hubiésemos tenido esa gran posibilidad de haber prendido nuestra pantalla. Yo incluso me cuestiono a mí mismo porque hoy se me dificultó cuestiones técnicas que me ponen en cuestionamiento sobre mis habilidades en el uso de estas herramientas. No pude resolver, sino ya casi a mitad de la sesión pude entrar, digamos yo, entre comillas, de manera normal. A través del teléfono, pues es complicado, ¿no?
yo creo que quienes tienen mayores habilidades en el celular, pues lo hacen con mayor maestría, pero en mi caso, pues sí, me la vi difícil hoy en esta sesión, pero ¿qué creen? Que también aprendí. Y bueno, pasando a la parte pues, de cierre, sí quiero destacar que quienes estuvieron al frente, la doctora Gisela como el doctor Jesús Vargas, quiero decirles que ellos, pues yo no sé, pero son grandes guerreros porque yo los vi y estuve con ellos. En algún momento los acompañé en esas batallas que siempre tuvieron de cerca con sus estudiantes que se estaban formando como docentes. Estuvieron trabajando por muchos años, sábados y domingos. Los atendían en su casa, los invitaban. No dejaron de ser impulsores de los formadores de docentes. Y bueno, ¿para qué darles detalle? Su vida la han desarrollado en Coatepecarinas, en Ixtapan de la Sal, en el Centro de Maestros. Entonces, lo que hoy les acaban de comentar, lo que hoy les acaban de compartir, pues la verdad es un manjar. Y yo espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, yo quisiera pasar a la parte de los reconocimientos porque pues, a más del documento que voy a leerles, pues está mi reconocimiento como persona, al espíritu justo, profesional y a esa voluntad férrea de Gisela y del doctor Jesús. Ya de antemano, pues un abrazote y una felicitación. Si pudiéramos mostrar en pantalla los reconocimientos, yo estaría por demás complacido. Permítanme tantito en lo que se proyecta. Me voy a poner mis lentes porque ya saben que al paso de los años no sé, creo que se puede ampliar en pantalla, ¿no? Y más o menos a letra dice de la siguiente manera, la Secretaría de Educación, a través de la Dirección General de Educación Normal, otorga la presente constancia a, no dice ahí porque así se diseñaron, pero es la doctora Gisela Becerril Estrada, ¿no? Por haber impartido este taller de práctica docente en el marco de este Congreso Estatal Fortalecimiento Profesional para Formadores de Docentes. En el seno de estas actividades de conmemoración del 140 aniversario del normalismo mexiquense. Firma al calce el doctor Edgar Alonso Orozco Mendoza. Así es de que un aplauso y un abrazo. Y de la misma manera para el doctor Jesús Vargas, identifíquenlos pero bien, no los tiran de vista porque así con ese respeto con el que me dirijo a ellos, estos señores, ahora sí que la señora Gisela y el señor Jesús tienen un porvenir profesional muy grande y seguramente nos van a compartir muchas cosas por muchos años, así es de que no los pierdan de vista. Y de igual forma, entonces, el mismo reconocimiento, constancia de ello, que a través de la Secretaría de Educación, de la Dirección General de Educación Normal, pues otorgamos esta constancia al doctor Jesús Vargas Miranda, justo igual por haber impartido este taller de práctica docente en el marco de este Congreso Estatal y de las celebraciones del 140 aniversario del normalismo mexiquense. Igual que el anterior, firma al calce el doctor Edgar Alfonso Orozco Mendoza como nuestro director general de educación normal. Y si me acompañan todos ustedes, pues vamos a darles otro aplauso a los dos, muy sentido, un abrazote y pues también agradecer de parte de esta dirección de fortalecimiento profesional a nombre de la licenciada Lidia Verónica Guadarrama Méndez, pues la participación de ustedes, porque este taller, pues sin ustedes, pues no es taller.
los estudiantes, los maestros, los profesores que nos han acompañado, pues la verdad, sí, un merecido agradecimiento y reconocimiento a su participación, sus ejercicios. Estaba yo viendo cómo iban haciendo sus ejercicios, a ir viendo sus aportaciones en pantalla, y créanme que es todo un gran valor y ternura verlos inmersos en esta serie de acciones que, pese a que son virtuales, no dejan de ser medios que nos mantienen cerca. Felicidades a todos y mil gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente Muchas gracias. agradecerle al doctor Carlos e invitarles, ¿verdad? Hoy por la mañana se planteaba en la inauguración de que los centros de maestros prácticamente hemos quedado casi al margen en la política de formación continua a nivel nacional, y pues seguramente que algunos todavía sobrevivimos, ¿verdad? Como el Centro de Maestros de Tonatico, realizando un gran esfuerzo por desarrollar opciones formativas, que como lo decía nuestra compañera que hoy conocimos, Graciela, de Arteaga, Michoacán, y muchos colegas de otras partes de la región del estado, no solamente de la región, sino del estado, pues nos da mucho gusto que lo que hacemos, como dice el doctor Carlos, nuestro amigo, pues les pueda ayudar en algo, ¿verdad? Pensar la práctica, a vivir de alguna manera, a sentirnos acompañados, ¿verdad? Que eso para nosotros es bellísimo y extraordinario. Por todo ello, de verdad, nuestro agradecimiento, doctor Carlos. Pues muchas gracias, que tengan muy bonita tarde. Ya no escuchamos aquí al doctor Carlos, se cerró su micro. Muchas gracias. Felicidades a todos. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Gracias y buena tarde. Les encargamos el formulario. Muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde. Buenas tardes. Gracias, hasta doctora. luego. Saludos a todos. Hasta luego. Sí, por favor, no Adiós. olviden registrarse para su constancia, por favor. Gracias. Hasta luego, excelente tarde a todos. Doctora Gisela. Gracias. Gracias, adiós. Gracias, doctora Moni. Gracias, doctor Carlos. Hasta luego. A Un ustedes. gusto, muchísimas cuídense. gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego, buenas tardes, gracias. Adiós, Marta Yolanda. Hasta adiós, luego, adiós. doctora Martita. Adiós.